Bienvenidos a Más Info a la Noche, ¿cómo les va? Son las 11 de la noche, 1 minuto en toda la República Argentina. El resumen informativo más importante hasta la medianoche en vivo junto a este gran equipo, con Lupe Torres, con Facundo Chávez, con Juan Parrondo. Los vamos a estar acompañando y vamos a pasar por toda la información, los puntos más importantes de la jornada para que terminen el día bien informados. Comenzamos con los temas más importantes que van a tener en este programa. Lupe, bienvenida, muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Buenas noches, Jan querido. Tenemos novedades de Hollywood. Sí. Se estrenó el documental de Melania Trump y hay mucha polémica. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo está la grieta en Estados Unidos, podríamos decir, porque realmente está todo muy picado y hubo muchas repercusiones sobre este documental. Muy bien, en instantes nos metemos en el terreno del espectáculo. Señor Facundo Chávez, hoy fue un día muy importante para la política. Muy importante para la política. Buenas noches, Jan. Buenas noches a todos. Primero, importante, central, reforma laboral, algunos acuerdos, algunos desacuerdos, especulaciones. Vamos a contar qué es lo que se está negociando, cuáles son los puntos y sobre todo el punto central que está atrayendo más la atención, sobre todo de los sectores dialoguistas que están conversando con el gobierno para sacar la reforma laboral, que es uno de los dos temas importantes que tiene en la agenda el gobierno de Javier Milei. El segundo tema, obviamente, el tema de la imputabilidad de los menores. Vamos a hablar también cómo está el tema ese, qué hace el kirchnerismo y sobre todo por qué se está oponiendo el kirchnerismo a algo que Cristina no veía mal y Néstor tampoco. Esos archivos, esos antecedentes archivos políticos son complicados, que siempre dan que hablar. En instantes nos metemos en los temas más importantes de la coyuntura. Señor Juan Parrondo, novedades en el deporte para hoy, bienvenido. Muy buenas noches, Jan, para vos y para todo el equipo. Y vamos a hablar tanto de Boca como de River. En el primero, el Ceneice, vamos a hablar del extenso listado de futbolistas que siguen pasando por la enfermería. De hecho, hace minutos nada más se confirmó una nueva lesión en Boca, que no es la de Ceballos. Otro futbolista muy importante para Claudio Dube, así que en un ratito nada más te voy a estar contando esos detalles. Y del lado de River, una noticia un poco más fructífera porque va a cerrar el contrato para el nuevo naming del Estadio Monumental, un sistema económico que tiene que ver también con la remodelación justamente de la Casa del Millonario. Eso y muchísimo más en el mundo deportivo. Bien, en instantes nos metemos en el deporte y también en la economía. Ustedes ya lo vieron, en la continuidad de La Nación Más estuvo el ministro de Economía Luis Caputo con Luis Majul. Tenemos los principales conceptos de los temas más importantes. En instantes vamos a estar en comunicación con Claudio Caprarulo, economista de Analítica, para analizar todo esto, las declaraciones y también lo que puede pasar en las próximas horas del cierre de mercados y la economía diaria. Y también novedades importantes en el plano internacional. Lo vamos a tratar con Facundo y también con una colega, porque en Venezuela hoy fue un día más que importante. Desde liberación de presos políticos, pero sobre todo por un dato. Capturaron al o los testaferros de Nicolás Maduro. En una operación, escuchen, sin precedentes entre el FBI de los Estados Unidos y el SEBIN. Es como si yo dijera, Boca y River se juntaron en una alianza política, si se quiere, estoy haciendo el juego de palabras, para que ustedes vean la rivalidad, ¿no? La disociación entre cada uno. El SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que respondía siempre al régimen de Maduro. Los traicionó, se alió con Estados Unidos. Bueno, en instantes vamos a hablar con referentes de Venezuela porque también hay mucho de qué hablar en el plano internacional. Nos metemos en la coyuntura, Facundo Chávez, porque tenemos fecha definida para la sesión en el Senado por la modernización laboral con esta presentación. 11, el próximo miércoles, 11 de febrero, el Senado va a debatir la reforma laboral. Eso es lo que se sabe hasta ahora, porque todavía hay muchas dudas. Hay un interrogante sobre qué es lo que va a ceder el gobierno o si eventualmente va a ir a por todo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? A ver. Hoy hubo una reunión de la mesa política del gobierno, que es donde se definen las principales líneas políticas que encara el gobierno, y estuvo el tema de la reforma laboral al tope de las conversaciones. Estuvo Adorni, estuvo Karina Milei, estuvo Santiago Caputo. Bien. Estuvo Toto Caputo, estuvo Ignacio De Witt, un funcionario que hay que seguirlo. De a poco va tomando mayor nivel, ¿no? Mayor vuelo. Que hay que seguirlo, que está trabajando en la jefatura de gabinete. Asuntos estratégicos, ¿puede ser? Asuntos estratégicos de la jefatura de gabinete. Trabaja con Manuel Adorni y es una suerte de enlace con el Congreso. Bien. Estuvo también Lule Menem. Estuvieron todos los que tenían que estar sentados.
Diego Santilli, importantísimo, y ahora le voy a explicar por qué es importantísimo. Estuvieron sentados y acá el punto importante, la divergencia, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar con el artículo sobre ganancias? Bueno, pará, te hago un freno y acá Sí. quiero hacerte una consulta. Por un lado, hoy se filtraba la información de que el proyecto se encamina sin cambios, quizás mueven una coma, sale como está. Por otro lado, a ver si coincidís o no, otra vertiente es irremediablemente el gobierno va a tener que ceder y algo del proyecto se va a modificar. ¿Cuál es la información a esta hora, Facu? La información a esta hora es que el gobierno está analizando la posibilidad de hacer alguna modificación en el tema de ganancias, Bien. haciendo una diferenciación para la rebaja. A ver, vamos a decir una cosa. Javier Milei, el presidente, sí. lo que quiere es que se bajen impuestos. Bien. Y esta es una bandera que el presidente Javier Milei no quiere ceder porque es su compromiso ante el electorado. Y dentro de la reforma laboral, independientemente de todos los artículos que tienen que ver con las relaciones laborales, el tema de ganancias es el tema que está complicando los acuerdos. Ahora, la diagonal que se está analizando es que haya eventualmente una diferenciación entre la baja de ganancias para las empresas más chicas y una diferente para las empresas más grandes. De esa manera se consiguen dos cosas. Primero, reducir el impacto fiscal, porque los gobernadores lo que están diciendo es, muchachos, si ustedes quieren bajar impuestos, no me castiguen a mí, déjenlo para más adelante. Bien. El gobierno, ¿qué está planteando? Nosotros no vamos a ceder esa bandera. Este es un compromiso del presidente Javier Milei que va a cumplir. Mirá. Ahora, si esto no se encuentra algún tipo de acuerdo, puede complicar el debate. No quiere decir que no se vaya a debatir y que no se vaya a aprobar la reforma, porque te digo, Jan, y le digo a los espectadores, la reforma laboral está casi aprobada. El único problema que hay es en el tema del costo fiscal que va a tener. Entonces, el gobierno sabe que con conseguir esto, con conseguir algún tipo de flexibilidad, conseguiría y blindaría esa mayoría. Hay dos datos importantes de las últimas horas. Se iba a hacer una reunión en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, con gobernadores. Hoy arrancábamos la jornada diciendo, en el CFI, Consejo Federal de Inversiones, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iba a haber una reunión con por lo menos 9 gobernadores. Por lo menos, entre 9 y 10 gobernadores. Y quedó suspendida. Me llaman a la... Hoy es miércoles, ya no sé ni qué día vivo. Sí. Me llaman ayer a la noche, 10 de la noche. Sí. Facundo, se suspendió. No hay quórum, no van a estar. Ni siquiera quería venir Axel. Pero Esa fue la comunicación que me dieron anoche. ¿Por qué se suspende esa reunión? ¿Por qué se suspende? Porque no había quórum y solamente iban a estar reunidos los 5 grandes opositores que tiene el gobierno, que hoy, aunque no se hizo la reunión del CFI con todos los gobernadores, incluso con dialoguistas, que igualmente hoy se reunieron. Hay un video que no sé si lo tiene la producción para mostrar, el video de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Te muestro, fíjate lo que dice. A ver. Comento que acabamos de terminar una reunión. Nosotros salimos por Zoom junto con el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siliotto, de Tierra del Fuego, Gustavo Melello, y 3 gobernadores que estaban presentes en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que es el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el de Formosa, Gilles France, el compañero Suárez de Santiago del Estero. Conversamos nosotros, hemos estado charlando nosotros, luego recibimos a los integrantes de la CGT, no solamente integrantes del triunvirato de la actual gestión, sino compañeros de la gestión anterior que acompañaron, como Andrés Rodrigo, como Héctor Daer también, que estuvieron presentes y pudimos charlar fuertemente y en profundidad con respecto a la situación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué mostramos este video? Porque es la demostración de el poco apoyo político que tiene esta postura crítica contra el gobierno y de rechazo a la reforma laboral. No pudieron hacer la reunión en el CFI porque esa reunión fue vaciada después de gestiones de Diego Santilli para tratar de restar apoyo de gobernadores que no son los gobernadores peronistas que están enfrentando al gobierno junto con la CGT. Sí. Ese es el primer dato. Y el segundo dato importante es que para la firma de la sesión que decíamos en la carátula
que decimos en la carátula 11 de febrero, firmaron senadores que representan, ¿sabes a cuántos, Jen? ¿A cuántos? A 40 senadores. Para que los 40 senadores que firman la convocatoria a la sesión es un signo concreto de que hay apoyo para la reforma. Lo que se están discutiendo son básicamente detalles. El gobierno lo que está planteando es una posición dura al principio, que es parte del compromiso de Javier Milei de bajar impuestos. Pero hay una negociación para que ese artículo encuentre alguna diagonal para que el impacto fiscal que tengan las provincias sea menor. Dice la provincia que son más o menos 3 billones de pesos el impacto. Y es un impacto equivalente en las cuentas nacionales. Eso se puede compensar y hay herramientas para poder compensar esa baja de recursos. Ahí ustedes estaban viendo, perfecto, está claro, está confirmado. Va a sesionar el Senado, será el próximo 11 de febrero. 24 horas después, 12 de febrero, va a sesionar la Cámara de Diputados. ¿Con qué? Con esta presentación. La baja de la edad de imputabilidad. Un temazo, un temazo. Por primera vez creo que hubo un acuerdo entre oficialismo y oposición, vos me vas a corregir, la edad de imputabilidad en la República Argentina, si sale, será 14 años. Será de 14 años, va a tomar el dictamen del año pasado, un dictamen que fue muy complicado, que se hizo en la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado, la cordobesa, que es ahora libertaria, dirigente que responde a Patricia Bullrich. Sí. Eso el año pasado se consiguió tener un dictamen de acuerdo que incluía los 14 años de edad mínima de imputabilidad. Este proyecto se está discutiendo después del horroroso caso de Jeremías que hablábamos en el programa la otra vez. Este joven santafesino, torturado, y que viene en una cadena, perdón Facu la interrupción, que viene en una cadena de sucesos de menores. Podemos mencionar a Joaquín, el jovencito de Tucumán, que ustedes lo vieron como casi una ejecución. Viene también a cuenta de Uriel, el nene de 12 años con antecedentes penales. Pero en esta trama, sí, como bien marca Facu, de discusión política, de cuánto se demoró en tratar, hay antecedentes, Facundo. Hay referentes de un espacio político que piensan con esta baja edad de imputabilidad, pero hace muchos años. Hace muchos años. A ver, el gobierno estableció un acuerdo para que el jueves se trate y se apruebe este proyecto de baja edad de imputabilidad. ¿Qué es lo que está planteando el peronismo? No lo vamos a aprobar. Pero es raro porque ¿por qué? Si miramos los antecedentes, hay algunas personas que estaban de acuerdo con esto. A ver. ¿Qué puede hacer el gobernador si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año? Y tampoco la justicia lo interna como peligroso y hoy mata a un hermano con 4 o 5 tiros. Es hora que la justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden. No se puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, alguien que tenga ese marco de peligrosidad. Por eso la presidenta dice que es fundamental que sin especulaciones políticas, dice Cristina, sin tratar de hacer como hace ese señor que tiene tanta plata y que habla en cada partido de fútbol de la seguridad, dice que lo que hay que hacer, más que hacer propaganda y lucrar con la seguridad a ver si se obtiene un voto, es que el Congreso de la Nación Argentina ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones que corresponden. Discutir esto, que si sí, que si 14, que 16, es desviar verdaderamente el problema. Esto lo va a resolver el Parlamento, será 14, será 16 de acuerdo a los votos, pero lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad. Es en todo caso un instrumento, una adecuación de los tiempos, porque también es cierto que los jóvenes de 18 años no son hoy los jóvenes que éramos nosotros a los 18 años, ni tampoco los de 14 son los que son hoy a los de 14. Sinceramente, si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico y mantener la unidad de criterio sin desgarrarse las vestiduras. Parece increíble, pero es real. Increíble, esto es real, pero lo importante, hay que contar que esto es del año 2009 y 2010.
Estamos en el 2026. Menores que siguen matando, menores que están en la calle armados, menores que no tienen contención social, pero que tampoco tienen la acción del Estado para evitar que maten gente, que agredan a la sociedad. La expresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Néstor Kirchner decían que había que bajar la edad de imputabilidad, y estamos hablando de hace más de 15 años. Por eso es raro que en medio de este debate el peronismo haya sacado un comunicado, el presidente del bloque del kirchnerismo, Germán Martínez, diciendo que se van a oponer y que no van a votar nada. Estamos hablando de más de 15 años después con Néstor y con Cristina. Algunos dirían simplemente una palabra: memoria. 11 de la noche, 17 minutos, ya seguimos con más de la política con Facundo Chávez. Nos metemos en el terreno del deporte. Juan Parrondo, novedades en Boca y novedades en River. Así es, ya vamos a hablar de las novedades tanto de Boca como de River. Arrancamos con el Ceneice, que te lo decía en la venta en el comienzo del noticiero, sigue sumando apellidos a la enfermería porque siguen cayendo lesiones musculares. En este caso, lo que fue agenda durante el día, en el mundo deportivo, la lesión de Ezequiel el Changuito Ceballos. Confirmado el desgarro para el delantero de Boca, que viene siendo uno de los puntos más altos del Ceneice, que en este caso podemos darle cierto mérito a Claudio Ubida, que le contó la mejor el Changuito Ceballos esté desgarrado? ¿Cuánto tiempo afuera para Boca? Serán aproximadamente entre 2 o 3 semanas. Me inclino más por 3 semanas para recuperarse bien de una lesión, porque un desgarro puede resentirse, y obviamente lo quieren cuidar, sobre todo pensando en lo que va a ser Copa Libertadores, que si bien falta mucho porque va a comenzar recién en abril, Boca ya de a poco tiene que ir preparándose para el torneo continental, que está ausente hace 2 años, mejor dicho. ¿Y vos? Sí. Pero yo la pregunta que me hago es, porque ¿cuántas fechas vamos el torneo, Jan? 2. 3 fechas. 3 fechas. ¿A vos te parece algo lógico que los futbolistas haya tantas lesiones musculares después de una pretemporada que se supone que es el periodo donde los futbolistas se ponen a punto, tanto futbolístico, pero sobre todo físicamente? Entonces acá, obviamente, hay algún responsable. ¿Será el futbolista que no se cuida como tiene que hacerlo? ¿O por parte del cuerpo técnico, el preparador físico no está teniendo la exigencia suficiente? A ver, no solo es Boca, hubo un momento en River en lo que pasaba lo mismo, y después uno preguntando te contaban que el entrenamiento era casi... rozaba ya lo difícil, ¿no? Sí, el tema es que no es solo en Boca, como decís, Jan. Varios clubes están atravesando esta situación, entonces es un tema a revisar. Cavani ya sabía. Sí. Merentiel, ¿hace cuánto que no estaba jugando? Pues es verdad, no lo escucho nombrar hace mucho. Y Merentiel jugó el último partido de los amistosos, después se ausentó todos los partidos de manera oficial. Lo mismo con Milton Jiménez, que no completó la pretemporada. Es decir, los 3 delanteros que suelen ser los titulares o los que van rotando los nombres importantes, todos descartados. Después aparece Lucas Hanson, que tenía una oportunidad de oro para mostrarse, sumar minutos, también lesión muscular. Carlos Palacios, otra incógnita también, que en este caso el chileno, que llegó como un mega refuerzo, todavía no ha cumplido, y ahora las lesiones también lo traen a maltraer. Después el caso de Rodrigo Bataglia, operado del tendón de Aquiles, va a estar ausente varios meses, y es por eso que Boca en ese caso libera un cupo para poder sumar alguna otra cara nueva. Y después, ya por último, lo mencionado, con el Changuito Ceballos, y ahora se suma también Ander Herrera. ¿Ander Herrera? Que hoy por la tarde terminó el entrenamiento con una sobrecarga y lo están evaluando. Seguramente mañana le van a hacer estudios para ahondar si es una lesión un poco más grave o no, pero recordemos que Ander Herrera el semestre pasado prácticamente no lo jugó por arrastrar distintas lesiones. Ahora, el extenso listado de delanteros, porque hoy Boca no tiene delanteros, está apelando a la reserva, a traer jovencitos a ponerse la camiseta y tener que rendir. Pero mirá esta imagen. Ahora cuando la producción disponga, mirá esta imagen. Una historia de Instagram de Nicolás Orsini. Vos te preguntarás, ¿qué hace Orsini en el predio de Boca? ¿Qué hace? Tomando mate. ¿Qué hace? El futbolista es de Boca. Ah, mira. Pero el último torneo lo jugó con Platense. De hecho, salió campeón con Platense en el último torneo que jugó el Calamar. Fue titular, una de las piezas clave. Y hoy en Boca no suma minutos. De hecho, entrena... O sea, no está tenido en consideración. Directamente entrena de manera individual en el predio de Seiza, pero no entrena con el plantel. Esta foto es un claro mensaje diciendo... yo estoy presente, pero de todas maneras no lo tienen en cuenta. Y pasamos a la vereda de enfrente. Sí. ¿Qué novedades hay en River? En River las novedades son un poco más
lindas, por así decirlo, porque en este caso, desde lo económico, festeja acá Facu Chávez, porque lo que habíamos anunciado la semana pasada, la remodelación del Estadio Monumental para tener 101.000 espectadores. Sí. Esto ahora trae otras buenas noticias, porque la inversión para hacer esa obra es de $100 millones y River para eso aceleró las gestiones y va a cambiar el naming, que lo tiene ahora una cadena de hipermercados, y ahora va a hacerlo con una empresa estadounidense que se dedica a distintos espectáculos, conciertos y demás cuestiones de entretenimiento. Estos son los puntos más claves. $110 millones es lo que va a recaudar River con este nuevo contrato que va a empezar a correr a partir de enero de 2027 y que va a durar 10 años. Es decir, esta nueva empresa va a tener los derechos de naming del Estadio Monumental durante ese periodo, y estos $110 millones se desglosan en 80 millones por los 120 shows que se van a realizar en ese periodo, y después los otros $30 millones con los mencionados derechos de naming para esta nueva empresa estadounidense que se dedica, como te digo, a espectáculos, sobre todo conciertos musicales, que ya han estado aquí en Argentina, es una empresa muy conocida. Y después, con otras particularidades, algún detalle, los hinchas de River, los socios de River, mejor dicho, van a tener el privilegio o el beneficio de recibir preventa de entradas para los distintos shows que se realicen en el Estadio Monumental. Así que de esta manera, desde lo económico, River muy bien, porque anunció la remodelación del estadio y ahora prácticamente ya demostró cómo lo va a solventar. Perfecto, muy bien. En instante seguimos con más novedades del deporte con Juan Parrondo. Señorita Lupe Torres, una pelea impensada. Jimmy Kimmel versus Melania Trump. Sí, no sé si impensada, te tengo que decir. Por porque favor. Ya el tema de Jimmy Kimmel con Trump Es polémico. Viene picadito hace tiempo. La cuestión es que sí, se estrenó el documental Melania, así se llama, que tiene como protagonista absoluta a la primera dama, a la mujer de Donald Trump. ¿Qué tiene de interesante, de novedoso? Bueno, varias cosas. Una, que no es muy común que se estrene un documental sobre una primera dama en ejercicio. Bien, ¿no? Esto cierto. ya por lo menos es novedoso, llamativo. Bueno, pero por otro lado, produce Amazon. Ajá, Jeff Bezos. Ah, perfecto. Que puso muchísimo dinero para este documental. Mucho más que lo que se suele poner para otro tipo de documentales de este estilo. Pusieron $75 millones. 40 millones de dólares en la producción y 35 millones de dólares para la publicidad. Pronto, ahora está en cines, se estrenó ahora el 30 de enero, pero pronto se va a poder ver por la plataforma sin dudas. Hubo muchas críticas porque dijeron la verdad que esto es un puro negocio, no le va a ir bien a este documental, es pura publicidad para Trump, y resulta que le fue bien al documental en el primer fin de semana. ¿Sí? Recaudó $7 millones, que era mucho más que lo que esperaban. Entonces ahí dijeron, evidentemente llama la atención ¿Eso este es por tipo de suscripciones contenido. o es No, pay-per-view? esto en cines. Todavía no está en Amazon. Perfecto. Va a estar Yo seguramente. Pensé que como mencionaste la plataforma, iba directo a la plataforma. Claro, no. O sea que $7 millones en cines. Sí. Por ahora que era más de lo que esperaban. Entonces llama la atención, pero a Jimmy Kimmel no le gustó. O sea, hubo muchos comunicadores que hablaron bien de este documental y que dijeron, che, ¿tendrá posibilidades incluso de estar nominado el documental a los Oscar 2027? Y ahí es cuando Jimmy Kimmel, en su show, se ríe un poco de esto. Dice, si llega a estar nominado a los Oscar 2027, quiero ser yo el presentador. A ver, para. Es un puro documental vanidoso y vamos a ver lo que dice. A ver, lo escuchamos a Jimmy Kimmel. Senators seem to be in perfectly good enough shape for the First Lady's movie premiere on Thursday night. Melania, the movie, with a budget of $75 million, made $7 million over the weekend. It set a record. It was the biggest opening for a non-musical vanity project / brazen corporate bribe in 10 years. The First Lady kicked things off with at the premiere with a lively open to a nationwide live stream. So here is a warm welcome to my guests in New York City. Hello, Boston. Hello, LA. I'm sure everyone in Nashville is having a lovely time already. My film is about to begin. She does films, she writes books, she does it all. Melania has a score of 7% on Rotten Tomatoes, but on Fox News, it got a strong 100%.
Melania should be nominated for, I guess it's an Oscar, right? That's for movies. And if she was to go, she would be the best dressed and the classiest dressed by a long shot. Mark my words right now. If Melania gets nominated for an Oscar, I will host that show, whether they ask me to or not. I will insist on it. You know how this ends. Mientras escuchábamos el final, claro, él como que hace una sátira, como diciendo, si la nominan, yo voy a presentar el programa como diciéndolo a propósito. Él ya presentó los Oscar. En otro momento ya hizo chistes sobre Trump. Viene todo picado. El año pasado le quisieron suspender el programa después de un chiste que lo recordamos. hizo. Bueno, lo tuvo suspendido unas semanas y después volvió. Hollywood está muy... Sí, en pie de guerra con él. Muy en pie de guerra. De hecho, los Oscar son el 15 de marzo y seguramente haya mucho contenido político ahí pasó en los Grammy para investigar. Con Bad Bunny, sí, es por bastante... eso viene escalándose y lo de Jimmy Kimmel siempre llama la atención porque es uno de los programas más vistos de los Estados Unidos, ¿está? Exactamente. Bien, bueno, en instante seguimos con más, Lupe. Perfecto, son las 11 de la noche, 27 minutos. Nos metemos en el terreno de la economía. Hace minutos aquí habló Luis Caputo, dejó varios conceptos con Luis Majul, pero se refirió a uno particular. Después vamos a repasar otra vez la salida de la baña, lo que sucede con la ropa, esta polémica que está instalada, que ustedes veían recién con Esteban. Pero nos metemos en el terreno de la inflación. Esto decía el ministro Caputo porque todo desencadenó una semana muy política a raíz de la salida de la baña. Esto decía hace un ratito el ministro de Economía. Mirá, creo que va a estar, cercano a lo que fue el mes anterior y esto sí, por lo que me dijeron tanto Marcos como el nuevo titular Pedro Lines, el nuevo índice daba un poquitito menos. Pero cuánto va a ser lo sabremos mañana. Bueno, vamos a ver entonces lo que decía el ministro de Economía, Luis Caputo. Recibimos a Claudio Caprarulo, economista de Analítica. Muchas gracias por estos minutos a esta hora. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué conceptos podemos tener a raíz de esto que marca, y ya vamos a meternos más en el terreno de la economía, pero de esto que decía el ministro Caputo? Bueno, a ver, nosotros de Analítica estimamos para el mes de enero una inflación en línea con un 2,4%. De todas formas, el problema que tenemos es que como el gobierno tomó esta medida de modificar finalmente lo que iba a ser el cambio de la metodología del índice de precios, se pone en duda este número, ¿no? Porque no se entiende muy bien por qué a días de anunciarse y de publicarse la nueva metodología finalmente no se hace. Y obviamente nosotros veníamos midiendo un 2,4 para el mes de enero. La verdad que entre una metodología y otro, por cómo fueron los componentes evolucionando, los distintos precios de la economía en el mes de enero, no modificaba mucho. Lo que sí se notaba era una caída, una tendencia a la baja de la inflación respecto del mes de diciembre, que había llegado al 2,8%. Pero bueno, se generó mucho ruido por esta decisión, ¿no?, de no finalmente avanzar con el cambio en la metodología y genera interrogantes respecto a cuál finalmente hubiese sido el número de enero. En instantes, y obviamente ahora se va a sumar Facundo Chávez, en instantes vamos a escuchar otro fragmento que habla en particular a lo que te referís vos, Claudio, que tiene que ver con esta suerte de cambio de medición. Desde tu experiencia o de lo que ves, ¿es correcto lo que hace el gobierno? ¿Es correcto lo que iba a hacer la baña? ¿En qué vereda te parás? Si es que te parás en alguna. No, técnicamente lo correcto es que se tiene que actualizar el índice, la metodología para medir el índice de precios al consumidor. Para que se entienda muy rápido, el índice de precios al consumidor lo que hace es ponderar, le da un porcentaje, una importancia a los distintos precios que tiene la economía y cómo evolucionaron. ¿Qué queremos decir con esto? Que obviamente para el índice de precios es más importante, por ejemplo, qué pasó con el precio de la carne, que lo que pudo haber sucedido con otro bien que se consuma menos en las familias argentinas. A partir de la encuesta de gasto de los hogares, que la última se hizo en 2017, 2018, y la anterior se había hecho, bueno, la que se toma de referencia para el índice de precios es de 2003-2005, perdón. Lo que se hace es se actualiza cómo se ponderan esos índices. O sea, básicamente, ¿qué estamos consumiendo las familias? Bueno, seguramente desde 2004 a la fecha cambiaron nuestros consumos. Ejemplo, se tomaban en cuenta, no sé, por ejemplo, el uso de telefonía fija, ya no se utiliza más. Hoy en día tienen más peso los servicios. Bueno, entonces técnicamente se tiene que cambiar el índice, se tiene que actualizar. Eso no hay discusión alguna. Es más, se iba a hacer ahora a partir del dato que se da a conocer de enero,
pero se debería haber hecho antes porque, de vuelta, la encuesta de gasto de los hogares la tenemos de 2017-2018. Ahora, ¿qué impacto tiene, Claudio, esta polémica en el mercado? Entre los analistas, entre los inversores, que se esté discutiendo qué índice es el que se va a utilizar para medir la inflación. ¿Impacta? ¿Tiene algún impacto negativo? ¿No afecta? ¿Cómo ves esto? Mira, si nosotros analizamos qué pasó sobre todo con los bonos atados a la inflación, que es la deuda SER, la verdad que en estos días nos vimos un cambio en la tendencia o una reacción hacia esta medida. De todas formas, obviamente eso erosiona la credibilidad del gobierno, sobre todo me parece en lo que más busca, ¿no?, la política económica de Javier Milei, que es bajar la inflación. Que si nosotros analizamos la inflación de casi 12% de noviembre del 2023 y ahora estar discutiendo más en tono entre un 2,5 y un poco más de inflación, obviamente se produjo una desaceleración. Esta medida le quita credibilidad porque no solo lo había anunciado el INDEC, que iban a salir con la nueva metodología, sino también estaban documentos del Banco Central, había un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, nosotros ya habíamos calculado el precio acercándonos y utilizando los ponderadores de vuelta de la encuesta de gasto de los hogares de 2017, 2018. Entonces esto lo que te hace es perder credibilidad y todavía, de vuelta, técnicamente al menos yo no encuentro una justificación de por qué se hizo esto que resulte válida. Pero Claudio, en tu trabajo profesional y en el de tus colegas, ¿vas a tener alguna desconfianza con el número que dé el INDEC a partir de ahora? Lo que pierde es representatividad el índice, ¿sí? O sea, no estamos discutiendo de vuelta de que estén mal los números, lo que pierde es representatividad. ¿Por qué? Porque lo que explicábamos antes, se está utilizando una encuesta de gasto de los hogares, o sea, estamos pensando consumos de 2004-2005, cuando debería estar reflejando consumos que estamos haciendo en el peor de los casos en 2017-2018. ¿Me explico? Entonces, lo que puede pasar, y me parece que eso también va en contra de una sensación que tiene mucha gente y dice, bueno, no, pero en realidad la inflación no es la que dice el INDEC, porque la mía es diferente. Obviamente todos tenemos consumos diferentes. Claro. Lo que trata de hacer el índice de precios al consumidor es reflejar la media, es reflejar un promedio de lo que puede estar pasando en los distintos bolsillos de los argentinos. Ahora, lo que hace este índice, como quedó viejo, que ya venía así, es perder representatividad, que se pueda cuestionar más, si querés, ese número y cómo termina impactando en los bolsillos de la familia, que es un poco lo que queremos ver a través de la medición del índice de precios al consumidor. Mira, me surge un interrogante acerca de esto que marca Claudio, porque es cierto, ¿no? Este concepto de representatividad que tiene ante la gente. Escuchemos al ministro Caputo refiriéndose a este tema y ahora te hago una consulta, Claudio, mirá. Lo que más, queremos nosotros es transparencia y justamente en aras de esa transparencia es que hicimos esto, porque déjame decirte que tanto el presidente como yo no estábamos de acuerdo técnicamente con cambiar porque lo que te decimos antes, porque hay que comparar peras con peras o manzanas con manzanas. La encuesta nacional de hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es del 2017-2018. Claro. Y entre el 2018 y hoy hubo una pandemia, pasaron un montón de cosas. Es más, probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los del 2018 que los del 2018 con los de antes. Entonces, si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar con el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí refleje los cambios actuales. Eso para nosotros es lo más razonable y eso es lo que vamos a hacer. Claudio, ¿coincidís en esto que marca el ministro? Porque mira, casi que eso como la misma comparación que hiciste vos. De vuelta. El gobierno había anunciado que el próximo 10 de febrero íbamos a tener un nuevo índice de precios al consumidor y es mejor tener 2017-2018 que tener 2004-2005. Que hay que hacer una nueva encuesta de gasto de los hogares, estamos de acuerdo, y va a ser más representativa que mirar 2017-2018, seguro. Pero nos podríamos ir acercando, empezando a utilizar la última encuesta que tenemos disponible. Recordemos que hacer una encuesta de gasto de los hogares, al menos la última, demoró un año. Hay que hacer toda una coordinación que hace el INDEC con las direcciones provinciales de estadística, claro. Lleva tiempo. Entonces uno diría, bueno,
en el mejor de los casos, y si ya se lanza el dispositivo, podríamos llegar a tener un nuevo índice el año que viene, que también justamente va a ser un año electoral. Hay que ver al gobierno si, así como ahora no se siente confortable con cambiar el índice, se va a sentir cómodo para las expectativas hacerlo en un año de elecciones. Me parece que, de vuelta, técnicamente, y por lo que había anunciado el gobierno y por las expectativas que había creado el gobierno, lo lógico hubiese sido que la semana que viene tengamos el índice actualizado de la inflación. Bien, perfecto. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho por el tiempo. Muy claro en los conceptos. No, gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Claudio Caprarulo de Analítica, un poco para analizar este momento económico y también los últimos conceptos que ha tenido el ministro de Economía. Nos metemos en el terreno del mundo AFA, porque hay novedades importantes que vamos a tratar con Facundo Chávez. Por ejemplo, hoy contábamos en esta casa acerca de la primera vez, Facundo, que Claudio Tapia ratifica una denuncia y habla ante la justicia. Y habla ante la justicia y plantea algo importantísimo. No tengo nada que ver con la casa de Pilar, dice Claudio Chiquitapia. ¿A qué se refiere? No tengo nada que ver con la casa de Pilar. ¿A qué se refiere? Se refiere a la mansión, esa mansión de 20 millones de dólares estimado por distintos peritos, que tenía más de 50 autos, que tenía caballeriza, que tenía casino. En el documento, en la exposición que hizo Claudio Chiquitapia, esta exposición la hizo en otra causa que no tiene nada que ver con la mansión. Esta exposición... Claro, acá donde va Tapia se presenta de manera virtual. Exacto. Ante la justicia de Pilar y ratifica una denuncia contra dirigentes de la coalición cívica porque Tapia dice: en mi carácter de presidente de la SEAMSE recibimos amenazas porque no le entregábamos a ciertos empresarios la concesión de la fotomulta. Miren ustedes todo el entramado. Las fotomultas del Camino del Buen Aire, que pertenece a la SEAMSE. Exacto. Entonces Tapia dice: a mí me amenazaron de que si yo no les daba las fotomultas, iban a decir en todos los medios, metió hasta los Martín Fierro, escuchen ustedes, iban a decir en todos los medios que yo soy el dueño de la casa de Pilar y todos los periodistas que ganaron los Martín Fierro casualmente son los que me critican a mí. Es absolutamente extraño el razonamiento de Claudio Chiquitapia. Importante que él no dice me extorsionaron a mí. En la exposición dice que extorsionaron a 2 empleados. Exacto. Porque la denuncia de Chiquitapia esto es una estrategia que tiene la AFA de tratar de ensuciar todas las investigaciones para tratar de desviar los focos en los que tiene puesto la justicia, que es en el manejo de la plata del negocio del fútbol. Ahora, en este caso concreto, y que lo traemos acá a colación y lo contamos, tiene que ver con que Claudio Chiquitapia por primera vez habla de esta mansión que se le había adjudicado a Pablo Tobillino, tesorero de la AFA, y a él personalmente. Lo que está diciendo el Tapia es: me tiran el fardo de la quinta porque me están extorsionando porque yo no di un negocio a un empresario que responde a 2 dirigentes de la coalición cívica. Este es el razonamiento tan raro y tan difícil de comprender. El empresario es Leandro Camani. Un empresario que también está vinculado a los derechos, hoy me lo confirmaban, de los Martín Fierro, efectivamente. Pero hay un dato también llamativo, algunos lo tildan de insólito, lo hablábamos con Facundo fuera de micrófono, que ustedes veían recién el documento, no es necesario que lo mostremos porque ya lo vieron y es redundante, pero dicen Claudio Fabián Tapia, fecha de nacimiento, domicilio. ¿Saben qué domicilio declaró Tapia? Mercedes 1366 Pilar. Es decir, Tapia declara como su domicilio el terreno baldío de Pilar. Donde hay solo esa un cartel. famosa sede que nunca se construyó. Para que ustedes tomen contexto. ¿Por qué? ¿Por qué marcamos esto? Primero porque es noticia que Tapia se despega de Tobillino, o al menos en la declaración. Dice, no tengo nada que ver. Eso es importante. A ver, esto, Jan, es muy importante. Porque los que están viendo las causas y las investigaciones y cómo está avanzando la justicia, están empezando a percibir que Claudio Chiquitapia posiblemente le suelte la mano a Pablo Tobillino. Qué fuerte esta declaración, algunos de los que están investigando y que están detrás de la ruta de la plata del fútbol, están diciendo: guarda, porque este puede ser el primer paso para
que Claudio Chiquitapia le suelte la mano o por lo menos dé un paso al costado de la suerte de Pablo Tobillino. Mira, además de esto, que tiene que ver con la mansión de Pilar, y ya voy con Juan Parrondo que tiene un dato, también se conoció que hubo un contrato firmado entre Tofoni, Guillermo Tofoni y la AFA por los amistosos, que ustedes recuerdan que después se mete Tour Prodenter, no lo voy a hacer muy difícil. La justicia, con un perito caligráfico, falló a favor de Tofoni. ¿Por qué? Porque la AFA decía, las firmas que están ahí que dicen Tapia y Tobillino son falsas. Fueron, buscaron un perito, buscaron un juez, que determinaron que la firma es de ellos. Es decir, otro golpe más a Tapia y a Tobillino. Estamos hablando de diferentes expedientes que, como marca Facundo, ya se van conociendo la verdad, con peritajes, con información oficial. Sí, Juan. Sí, más que un dato, un análisis para lo que decía y escuchaba bien a Facu. Me quedo con una frase, dice, ya le está empezando a soltar la mano a Tobillino, Chiquitapia. ¿Vos te acordás días atrás lo que había declarado Chiquitapia? Dijo, yo a mis amigos no los dejo tirar. Es verdad, en la reunión de dirigentes del ascenso. Eso pasó en el lapso de días, Sí, es decir, es cierto. El cambio de pensamiento de Tapia es rotundo, porque a ver, se está dando cuenta que también en su momento lo hablamos cuando hablamos con tantos especialistas. Que las pruebas son contundentes. Más allá de eso, sí van a empezar a aparecer figuras de arrepentidos. En este caso, Tapia de a poco está abriendo el paraguas, e insisto, le tiró la pelota a Tobillino, como dice Facu. Entonces, esa frase de que yo a mis amigos no lo dejo tirado, ya está empezando a ser un poco más temblorosa. A ver, la mansión, es importante esto destacar, que la mansión está en cabeza de dos personas. Luciano Pantano, un monotributista sin condición suficiente para tener un patrimonio de 20 millones de dólares, valuado en 20 millones de dólares, y su madre, una jubilada que menos tenía condición para poder tener esos bienes. Pero además de que no estaban en condición de tener esos bienes, detectaron que los gastos de funcionamiento de esa mansión se saldaban con una tarjeta de crédito de la AFA. Increíble. 50 millones de pesos. 50 millones de pesos mensuales que se estaban pagando del funcionamiento de esa mansión. Una mansión, repetimos, 20 millones de dólares. 50 autos de alta gama o de colección, caballeriza, casino, helipuerto. Todo. Tenía. Ahora, importante también, quiero destacarlo del tema del domicilio. Mercedes 1366. Ese domicilio es el que presentó la AFA como sede social. Claro. Como sede social. Por el cual Lugones, el juez de la Cámara Federal de San Martín, le sacó la causa a Guisqui, uno de los argumentos, y se la dio a González Charbay. En instantes seguimos con más. Son las 11 de la noche, 44 minutos. Hacemos un breve repaso con Juan Parrondo. Rápido, las últimas novedades del deporte. Novedades del deporte, ya en este caso, Cristiano Ronaldo y Messi, por el futuro de ambas estrellas futbolísticas. Primero arrancamos con el portugués. La realidad es que Cristiano Ronaldo no está atravesando un buen momento en el fútbol de Arabia Saudita porque está enojado con la dirigencia del Al Nassr porque dice, si ustedes no invierten plata como está haciendo, por ejemplo, en el Boca River del fútbol árabe, que es Al Nassr, que es el equipo de Cristiano Ronaldo, y el Al Ittihad, que es el que va a incorporar ahora a Karim Benzema, el enojo de Cristiano Ronaldo es, empiezan a invertir plata en el club o me voy. Es decir, Cristiano Ronaldo ya se ausentó en un partido y lo va a hacer en otro. Es decir, van a ser dos partidos en el que Cristiano Ronaldo no va a jugar por su enojo con la dirigencia. Bien. Uno de los posibles destinos es la MLS, que puede aparecer y enfrentarse con Messi. Estos, los equipos que ven en pantalla, San Diego, Red Bull, New York y demás, son los equipos que podrían sumar a Cristiano Ronaldo por una cuestión de cupo que es muy exigente en el fútbol de Estados Unidos. No hay que dejar de lado la posibilidad de que juegue en Inter Miami, yo lo veo muy lejano, pero estos son los equipos que podrían sumar a Cristiano Ronaldo, que, insisto, está muy enojado y tendría futuro en otra liga fuera de Arabia Saudita. Hablamos de Cristiano Ronaldo, ahora pasamos a hablar de Messi, que si bien firmó hace muy poquito su extensión de contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, ayer el vicepresidente de Newell's deslizó una declaración que le hizo un poco sin querer, sin darse cuenta de la magnitud que iba a cobrar esto, porque dijo, tenemos la intención de que en 2027, uno de los semestres de 2027, Messi vista la camiseta de Newell's.
A ver, acá esto hay que tomarlo con Sería pinzas. el mayor logro de una dirigencia de Newell's de la historia. Totalmente. Por lo menos. Porque encima Newell's no atraviesa un buen momento institucional y futbolístico, entonces traer a Messi sería un batacazo. Pero, a ver, hay muchas cuestiones porque esto no es una tarea muy sencilla. Porque el propio vicepresidente dijo, no solo depende de Newell's, sino que hay una cuestión también de seguridad, hasta me atrevo a decir nacional. Porque esto tiene que ver también con el gobierno de Santa Fe, que también tendría que ver muchísimo en la posible llegada de Messi. Sucedió en su momento con Ángel Di María. La intención entonces, para redondear, Jan, es de Newell's de sumarlo a préstamo a Messi, por lo menos por un semestre, para que vista la camiseta de Newell's. Si puede jugar la Copa Libertadores mejor, pero recordemos que el rosarino tiene contrato hasta diciembre de 2028. No hay que despejar la situación de que puede llegar a vestir la camiseta de Newell's, pero es un veremos muy importante. Muy bien. Señorita Lupe Torres, Michael Jackson. Se lanzó el primer adelanto sobre la biopic Michael, de Michael Jackson. Quiero que lo veamos porque es furor en redes sociales el parecido impresionante del protagonista con Michael Jackson y después les cuento quién es. A ver. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? No, sir. Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Este tipo de imágenes, Lupe, porque aparte... Qué bien estos Decime trailers si no son. parece él. Sí. Dígame, o sea, es muy difícil actuar de Michael Jackson. Yo creo que es una de las personificaciones más difíciles de lograr y que no parezca sobreactuado. Esta junto con la de Elvis, creo que son de las icónicas que tiene esa actriz, que no me acuerdo el nombre ahora. Aparte convengamos que Michael Jackson tiene una cara en una época y otra completamente distinta a los años, ¿no? Por eso digo, el casting era lo único importante casi. ¿Cuándo sale? Se estrena el 24 de abril, todavía falta, pero quiero contarles que el protagonista es el sobrino de Michael. ¿En serio? Claro, Jafar Jackson, tiene 29 años, habló muy poquito sobre este proyecto, dijo que se sentía muy honrado y también con mucha responsabilidad por interpretar a su tío, pero bueno, creo que va a ser algo espectacular y sobre todo va a hablar de ese salto de Michael Jackson, del éxito de Thriller, que recordemos que fue el álbum más vendido de la historia en 1982. Así que bueno, mucha expectativa por esta peli. Ya ver este tráiler te invita, te seduce, está muy bien realizado. ¿Van a abordar en la biopic todas las denuncias, cuestionamientos? No creo. Qué fuerte. No, o sea, no la vi, no la mostraron a la prensa todavía, pero no creo. Ese es un punto sí, complicado, ¿no? sí, es verdad que hubo muchísimas acusaciones, pero que ninguna, o sea, él no terminó siendo nunca condenado porque nunca hubo pruebas suficientes para eso. Pero sí hay un montón de documentales, pero ninguna biopic sobre él. Claro. Me seduce mucho, bueno, toda la sucesión porque arranca desde más pequeño. Pero ¿viste cómo conectan? Esa parte, aparte, ponelo con sonido, por favor, perdona, eso quería decir. Cómo se va escuchando, cómo pasa la imagen y el sonido, es espectacular. Cómo te seduce, eso me refiero, ¿no? Me encanta. ¿Son los productores de Bohemian Rhapsody? Eso te iba a preguntar. Sí, ahí va, claro. Especialistas en la materia. Sí. Cómo va pasando la sucesión de las etapas de vida de Michael. Sobre todo, claro, toda esa exigencia también cuando era chico, con sus hermanos. Claro, porque era los Jackson 5. Claro. De hecho, el sobrino es el hijo de una de las hermanas de Michael con la que compartió Jackson 5. Mira. Con Jacqueline. Todo queda en familia, entonces. Claro, y bueno, realmente creo que era un ¿Cuándo gran dijiste que desafío. sale? 24 de abril, todavía falta, pero bueno, ahí fue el adelanto y ya es furor en redes. Excelente, lo vamos a ver muy bien, Lupe. Son las 11 de la noche, 50 minutos, últimos minutos para llegar a la medianoche. Nos metemos en el terreno de Venezuela, Facu, porque vamos a hacer un picadito de lo más importante del día. Por un lado, liberaron a uno de los argentinos junto a su esposa, argentino-venezolano porque tenía la doble ciudadanía. Estamos hablando del señor Roberto Baldo, junto a su esposa, después de casi 430 días preso.
Exactamente. Todavía nos queda, digo nos porque es un problema que tenemos todos los argentinos, nos queda preso el gendarme Nahuel Gallo, que desde el ¿De Giuliani tenemos noticias o tampoco? Y de Giuliani todavía no hay noticias. Un dato importante, a Baldo lo habían liberado el 19 de enero. Y recién se confirma hoy, después de que se pudo confirmar y se pudo asegurar... Hoy lo dijo Pablo Kirno, el canciller. Asegurar que estaba fuera de peligro, porque la situación en Venezuela sigue siendo complicada y queda, como decíamos recién, Nahuel Gallo, el gendarme que está detenido en el rodeo, y también queda Giuliani, Germán Giuliani, este abogado que está detenido en el complejo Yare 2 y que todavía no se sabe nada de él. Esto es como la noticia importante, novedosa para la República Argentina, pero en un operativo en conjunto, el FBI de los Estados Unidos y el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, es decir, lo que era la inteligencia de Maduro, capturaron en un trabajo en conjunto a Alex Saab, quien es, junto con Gurrín, ¿no? Gurrín. Serían los testaferros de Maduro, Facu. Están acusados de ser los testaferros de Maduro. La existencia de una colaboración entre el SEBIN y el FBI es algo que está mostrando un cambio muy profundo en el régimen de Venezuela. El SEBIN, el tenebroso SEBIN, la policía secreta, depende de Diosdado Cabello. Este que estamos viendo es Alex Saab, un empresario que también era funcionario de Venezuela, que termina detenido, acusado de ser testaferro, de manejarle el dinero negro a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, que están ahora todavía presos. Desde el 3 de enero están presos en Nueva York, después de esa incursión espectacular militar que lo sacó de su cama y lo llevó a Nueva York para ser detenido y quedar a disposición de la justicia por narcoterrorismo. También está detenido Raúl Gorrín, Alex Saab, son las dos personas que, como marca Facu, manejaban el dinero en las sombras de lo que hacía el régimen de Nicolás Maduro. Y es más, están detenidos en Venezuela, pero según confirma la agencia Reuters, van a ser extraditados a los Estados Unidos en los próximos días. Fíjense ustedes que trámites que a veces llegan a demorar años, con la celeridad que van a actuar para llevarlos a los Estados Unidos. Y Facu, si llegan a declarar en los Estados Unidos que son los testaferros, complican aún más a Maduro. Mucho más a Maduro. El SEBIN depende hasta ahora de Diosdado Cabello. ¿Cómo quedó conformado el poder después de que se llevaron a Nicolás Maduro y está preso? Sí. Está Delcy Rodríguez como presidenta interina, su hermano Jorge Rodríguez, los dos hermanos son los que manejan el poder político, y después está Diosdado Cabello, que manejaba el SEBIN y la Policía Secreta, y Vladimiro López Padrino, que manejaba las Fuerzas Armadas. Que estén trabajando el SEBIN y el FBI juntos quiere decir que Diosdado Cabello, entre comillas, y como hablábamos en el barrio, tiene la manzana rodeada. Bueno, porque tuvo que aceptar esta colaboración, porque la situación de Diosdado Cabello es muy complicada. Y antes de ir a la tanda, este dato que es también de color, pero que sirve para comprender. Todos los miércoles, por este horario, pero de Venezuela, después de las 10 de la noche, tiene su programa Diosdado Cabello, se llama El Mazo Dando. Hoy... Con el Mazo Dando. Con el Mazo Dando, gracias Facu. Hoy por primera vez no se emitió. Según dice Diosdado Cabello en sus redes sociales, volverá la semana que viene. ¿Volverá o se terminó? Tanda y ya seguimos.